Graciela Montes nació el 18 de marzo de 1947 en Buenos Aires y se crió en el barrio de Florida. Se recibió de profesora en letras en la Universidad de Buenos Aires y durante más de 20 años trabajó en el Centro Editor de América Latina. Escribió muchos libros de ficción para niños, cuentos y novelas. Algunos fueron traducidos al italiano, al portugués y al alemán, uno al catalán y uno al griego, y varios recibieron premios importantes. Siempre que puede, contribuye en la formación de grupos y redes solidarias alrededor de la literatura para niños y jóvenes. Aprendí a leer muy chica, sola, no sé, a los 4 años ya leía, y una familia como era antes. Yo soy del año 47, en ese tiempo mis padres, como muchos otros padres, tenían una enorme fe en la lectura. Ellos también leían y y creían en la educación, es decir, todo lo que se gastaba en libros, en educación. Nosotros vivíamos en una casa alquilada, pero no teníamos casa propia, pero biblioteca teníamos, y era muy importante eso, muy valioso. Los sábados a la mañana mi papá iba al kiosco. No sé, yo vivía en el barrio de Florida, en Vicente López, un barrio que no tiene librerías, pero en el kiosco de la estación se vendían libros y me iba a comprar uno todos los sábados, que yo generalmente devoraba ese sábado mismo. Y eso marcó mucho mi vínculo con la lectura. Como escritora empecé muchísimo después. De algún modo uno se nutre, se satura, se llena de lectura, y en algún momento hay que ponerse a escribir. No hay más remedio, ¿eh? Es de tanto leer que después hay que empezar a escribir. Yo trabajaba en el Centro Editor, trabajé muchos años allí, trabajaba corrigiendo pruebas de imprenta y siendo era secretaria de redacción de Siglo Mundo. Y bueno, en ese momento empezó a salir esta colección de libros para niños que se llamaba Los Cuentos del Chiribitil. Yo tenía una historia, un personaje y una pequeña historia privada, una mitología que habíamos armado con Ricardo, que eran las historias de los sodos, y probé cómo podía ser escribir un cuento para niños en los que me sentía cómoda. Había leído muchos y siempre fue una literatura que me pareció muy atractiva y muy respetable, ¿no? Nunca me pareció una literatura menor, me interesaba. Y bueno, tuve suerte. En realidad no al principio, porque la directora de la colección lo rechazó y me dijo que era un cuento rarísimo y que no se entendía mucho por qué había inventado esos personajes, pero la suerte fue que lo leyó Boris Spivakov y a él sí le gustó mucho y manifestó un entusiasmo tremendo, y el libro se publicó, y cuando se publicó tuvo notas periodísticas, lo que era asombroso para un libro para niños. Y bueno, y esa devolución del lector también significa algo para uno. Así que después fui embarcándome en eso. Entre el texto que uno está leyendo, el libro que uno está sosteniendo y uno, es particularmente íntimo y particularmente independiente para uno. Hay una gran libertad en el lector, que es el que decide su ritmo, si quiere releer o no quiere releer, si quiere interrumpir la lectura y cerrar el libro y retomarlo o no retomarlo nunca más, si quiere leer de atrás para adelante. Hay algo de igualdad, de libertad y de igualdad en la lectura,
que es muy difícil encontrar en otras formas, como por ejemplo en los medios de comunicación masiva, ¿no es cierto?, donde uno tiene un papel más sumiso. Y esa intimidad, ¿no?, ese ámbito, eso sí lo recuerdo desde chica, como sentirme que estoy en mi casa y que hay de algún modo algo que me rodea y me acoge. Hay un aspecto de la lectura que es de viaje de alguna manera, es de irse, pero también es de volver, es decir, es de irse y es de entrar al centro de las cuestiones y al centro de uno mismo. Hay un espacio propio de la lectura, eso sin duda es así. Y eso para mí ha sido siempre grato, ha sido bueno, pero insisto en que no es solamente lo evasivo de la lectura, sino también lo fuerte, lo libre, en cierta forma dominante de poder dominar la letra, ¿no? Hay una fuerza en la lectura. A los lectores en general no se los lleva de las narices, ¿no? Los lectores son personas contestatarias. En realidad nunca dejé de escribir para adultos, ¿no? Yo primero escribía para adultos y después me embarqué y me apasioné mucho por este mundo, este público, estas reglas de juego de la literatura de los chicos que me siguen pareciendo muy interesantes. Y en un momento dado sentí que otra vez tenía que ir a otros lugares, a otros territorios y tener otros desafíos, otras búsquedas, otras inseguridades. Incluso eso para un escritor me parece que es bueno, yo por lo menos lo aprecio. No estar siempre en el terreno muy conocido, en el terreno que uno domina. Es bueno salir a buscar a un terreno más silvestre, más peligroso, más del borde. Y eso me pareció, yo ya había escrito otra novela que se llamó El Umbral, que me llevó muchos años de trabajo, otra que se llama Elizabeth, y después esta experiencia mancomunada con Emma Wolf, que fue muy espléndido trabajo. Tengo mis rutinas, más o menos, no soy una persona fanática de la rutina, siempre tengo un texto entre manos, pero los textos entre manos que tengo, además del texto, digamos, de fondo, por decirle así, que es de pronto una novela en la que estoy trabajando, siempre aparecen otros textos en el medio, una conferencia, las cartas, porque los mails son escrituras y hay correspondencias muy variadas con distintas personas o distintos públicos, si querés. Y digamos, eso está siempre, o sea, grueso. A la mañana generalmente me ocupo de estas cosas más públicas, como correos, y generalmente la tarde la dedico a la escritura
más de fondo, pero no siempre puedo, a veces tengo que leer muchas otras cosas y no me puedo, a veces pasan días en que no retomo un texto, y en vacaciones habitualmente no escribo nada. Cuando me voy de vacaciones me llevo bolsones, pilas de libros. Eso sí es mi felicidad. Uno es más feliz cuando está leyendo que cuando está escribiendo. Yo tengo una imagen a la que vuelvo una y otra vez, que siento que es bastante central. Y es una experiencia que tengo desde muy chica. Y es la de sentir que la realidad, lo que estaba ahí, lo que está ahí, está estructurado en capas. Y que si uno levanta una tapa, siempre hay otra debajo, que a su vez se puede levantar y así. O sea que son como una especie de hojaldre, por decir así, de mundos. Y esa cuestión de destapar y de ver las otras realidades, me parece que tiene que ver por lo menos con mis locuras, ¿no es cierto? Y los que leen dicen que aparece esa cuestión en mi escritura. Ellos sabrán, porque la palabra la tienen los lectores. Los escritores, de verdad, acerca de nuestra obra no debemos hablar. Ni nos corresponde ni sabemos nada. De lo que uno escribió tienen que hablar los lectores. Ellos son los que mandan sobre lo que uno escribió. El trabajo de uno se terminó cuando uno terminó su escritura. Como lector uno puede ser a veces un pobre lector de su propia escritura. Muchas veces pasa.